Muy bien, bienvenidos todos a la escuela sabática de esta semana. Vamos a empezar con una oración, como es de costumbre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos pues muchísimas gracias porque de nuevo podemos reunirnos, aunque sea de esta manera, en este hermoso sábado que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que estés aquí entre nosotros. Reclamamos tu promesa. Cuando dos se reúnen en tu nombre, tú estás entre ellos. Te pedimos toda la inspiración del Santo Espíritu para que se diga solo verdad, Señor, para que todos juntos edifiquemos esta iglesia. Ayúdanos a saber y a comprender en qué momentos vivimos y a ver la verdad, Señor, que nos reflejas en las Escrituras. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos a esta nueva escuela sabática. Vamos a seguir con Isaías. En este caso vamos a hacer un recorrido de 4 capítulos. Vamos a hacerlo en tiempo récord, porque vamos un poco tarde, mis disculpas. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, porque creo que es importante ver en qué línea estamos de acontecimientos. Siempre he leído, evidentemente, digamos, en clave actual para poder, digamos, vivir mejor la profecía, ¿no? A cada persona, a cada generación le tocó hacer eso en su momento, ¿no? Interpretar cuál era su momento en la profecía y en la historia, ¿no? Y creo que los que hemos llegado al fin de los siglos hemos visto y estamos viendo que cada párrafo, cada capítulo tiene algo que nos evoca a nosotros o al tiempo que vivimos, porque durante toda la Escritura, evidentemente, la segunda venida de Cristo está implícita, ¿no? Entonces, claro, al estar viviendo estos momentos, pues claro, todo lo que leemos, al fin y al cabo, nos lleva a este momento, ¿no? Bueno, pues repasando un poco lo que vimos en Oseas 6, bueno, no lo vimos, bueno, lo vimos, pero no a partir de aquí, pero hablamos de ese tocón, ¿no? Bueno, sí que se vio al principio, ¿verdad? De ese tocón que ya vimos en cultos también, cómo representaba ese remanente, ¿no? En el capítulo 7 se habló de varias cosas, pero bueno, he apuntado aquí el tema de esa curiosidad del hecho de que fueran esa mantequilla y esa miel, ese alimento del pueblo, ese alimento completo que hacía que ese pueblo pudiera estar bien alimentado a nivel espiritual, estuvimos comentando, ¿no? Que era un alimento de batalla, un alimento para el camino, ¿no? Una mantequilla que era más difícil de que se estropeara por el hecho de estar ya, bueno, pues como empaquetada, ¿no? En una especie de bloque, ¿no? Vimos que significaba muro también esa mantequilla. Vimos cómo la leche y la miel nos evocaba al Canaán, a esa Canaán, ¿no? Por lo tanto, ese pueblo que ya tiene que estar viviendo aquí como si estuviera en la Canaán celestial, ¿no? Con el cuerpo en la tierra y la cabeza en el cielo. Vimos cómo hablaba de esa vaca y esas 2 ovejas, cuando hablaba de Isaías y sus 2 hijos. Vimos que eran pocos que alimentaban a muchos y que había un significado en esos 2 hijos, también en el capítulo 8, ¿no? Esos 2 hijos que eran, el primer hijo era Sear Jasub, que hoy vamos a ver cómo vuelve a salir sin darnos cuenta, y el segundo hijo es Maher Salal Hasbaz, que era bueno, el que era llamado como el Emanuel, ¿no? También hacía referencia a ese Emanuel. El primer hijo significaba un remanente volverá. Y el segundo hijo ponía el despojo se apresura, la presa se precipita. Buscándolo en la Strong, dio un significado que a mí me dio más entereza al sentido, ¿no? Ya se interpretaba, se entendía, pero dice, apresurado está el enemigo al botín, rápido a la presa. O sea, da la sensación de que hay alguien, ¿no? O algo que va a venir a coger su presa y está como a punto de llegar a coger la presa, ¿no? Es el momento previo a que la presa sea cazada, ¿no? Eso creo que nos recordará a ese lobo que arrebata, a ese león que también caza, ¿no? Que está al acecho y que
en un momento dado, pues devora. En este caso, evidentemente, estaba haciendo referencia no al, digamos, a Satanás, que, bueno, evidentemente también está buscando a quien devorar, sino a ese Dios, a ese Cristo que viene y que está a punto de llegar para llevarse a los suyos, ¿no? También. Y a la vez que se lleva a los suyos, pues evidentemente implica la destrucción de muchos otros, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un significado muy profundo en estos dos hijos que creo que se va a ir repitiendo y se va a ir, bueno, como vamos a ir viendo, se va a ir reiterando en el resto de capítulos que vamos a ver hoy. Para pasar del 8 al 9, vamos a leer unas citas de Elena White. Una cita de Elena White del libro Profetas y Reyes, página 276, donde dice algo que nos confirma un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Cómo ese capítulo 8 final evocaba los tiempos actuales, ¿no? Cuando se hablaba del 8:20 de la ley al testimonio, que no es conforme a eso es que no les ha amanecido, vimos cómo estaba muy relacionado con el espiritismo actual, que vimos cómo todo se relacionaba con esa conspiración de los que acusaban de conspiración, etcétera, etcétera, y estaba muy ligado al espiritismo, ¿no? Y que al final pues tenía que darse esa última advertencia, ¿no? La ley al testimonio. Muy bien, Elena White dice, se permitió al profeta que proyectase la mirada a través de los siglos hasta el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Al principio vio solo tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, Isaías 8:22. Muchos que estaban anhelando recibir la luz de la verdad eran extraviados por falsos maestros que los arrastraban a los enredos de la filosofía y el espiritismo. Otros ponían su confianza en una forma de piedad, pero no practicaban la verdadera santidad en su vida. La perspectiva parecía desesperada, pero pronto la escena cambió y se desplegó una visión maravillosa ante los ojos del profeta. Vio al sol de justicia que se levantaba con sanidad en sus alas y extasiado de admiración. Esto me ha recordado a una de las escenas que se presentaron en las meditaciones, ¿no? Levantarse y abrir las alas. Eso se ha visto mucho en las películas de este tipo, ¿no? Esos ángeles que se levantan, abren las alas, o esa ave fénix, ¿no? Que se levanta y abre las alas. O sea que, fijaros cómo incluso es bíblico el concepto, ¿no? Y luego nos cita Isaías 9, 1 y 2, que es con el que vamos a empezar hoy, ¿no? Dice, mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les ha comenzado a brillar la luz. Evidentemente, tenemos aquí una mención ya de alguien, de algo que ha de pasar y que luego he citado también en Mateo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Está hablando de Jesús, evidentemente, ¿eh? Jesús que empieza su ministerio, ¿dónde? ¿Dónde empieza el ministerio? Bueno, él primero va a la que es Judea y después se desplaza a Galilea. Ajá. Aquí habla de un momento en el cual Jesús, que podemos verlo, creo que la lección nos emplaza a leerlo, en Mateo. Esto es en Mateo 4, 15, 16. Que si queréis, si alguien lo quiere leer. Fanny, tú misma. Mateo 4, 15 y 16. Mateo 4, 15 y 16. Mateo 4, 15 y 16. Vale. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luis, si quieres seguir leyendo, por favor, hasta el 25.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Fijaros Jesús qué junto a... interesante. Disculpa, Luis. Sí. Fijaros que dice, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto quién lo estaba predicando antes que él? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Unas palabras son clavadas, ¿eh? Por lo tanto, fijaros cómo él está como corroborando a Juan el Bautista, está afianzándolo, ¿no? ¿Y qué más pasa después? Seguimos. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré... No, perdón, me he saltado el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vale, aquí tenemos las primeras captaciones de los apóstoles, ¿no? El primero de ellos, Pedro. Estuvimos hablando de Pedro, ¿verdad? ¿Qué significaba Pedro? ¿Recordáis? La piedra, ¿no? La piedra de... Esa piedra. Ajá. Vimos cómo había esa similitud, esa comparativa entre la roca y la piedra, ¿no? Lo que habíamos visto muchas veces, ¿no? Ese ministerio compartido entre el cielo y la tierra, ¿no? Esa cabeza visible, esa cabeza invisible. Y vemos cómo Pedro en algunos momentos toma ese rol también, ¿no? Por lo tanto, esa representación que vimos como era muy, muy, muy interesante al respecto del tercer Elías. Vimos como aquí, si seguimos leyendo, vemos como capta a más personas. Son los 4 primeros apóstoles que le siguen, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese momento hay como que empieza la captación de apóstoles y el ministerio con los 12 apóstoles. ¿Recordáis el significado de Galilea? Galilea, ¿recordáis algún significado de Galilea? De la raíz gal, galal, galil, galgal. ¿Suena de algo? ¿Sí? ¿De qué? Rueda. Podéis hablar, ¿eh? Bien, bien. ¿Tiene que hablar el pobre Javi que está preparando el culto? No es justo. Alguien tiene que hablar. El Javi está en el culto. Venga, siguiente. Es rueda. Ruedas. Que también nos lleva a viento solano. ¿A dónde? A viento solano. A viento solano. Muy bien. Viento solano. ¿Recordáis viento solano al respecto? Lo que significaba. ¿A qué hace referencia? Ese juicio de Dios que viene del oriente y que había una relación impresionante con ese viento solano y que y el 11 de septiembre y el inicio del juicio de los vivos. Por lo tanto, vemos como hay una relación con ruedas y ahí es cuando empiezan los engranajes a conectarse, ¿no? Empiezan a coger apóstoles y otro apóstol y otro apóstol y cada uno empieza a hacer su movimiento y empieza a formar lo que es un grupo, el grupo neutral, el grupo, digamos, neurálgico, el centro de esa evangelización, ¿no? Jesús y sus apóstoles alrededor. Y a partir de ahí, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿vemos o no un paralelismo? ¿Y con qué? ¿Alguien, no? ¿Vemos un paralelismo y con qué, después de todo lo que hemos visto? Con el ministerio, ¿no? Con el ministerio, con lo que se mostró en Ezequiel 1, en Ezequiel 10, en Ezequiel 9, ¿no? Todas las ruedas que van engranándose y esa es la obra. Vimos que las ruedas eran la obra y la obra estaba formada por personas que estaban engranadas entre ellas y el conjunto era una maquinaria con Dios en el centro, con Jesús en el centro, ¿no? Y llevada a cabo también por ese tercer Elías que va llevando, bueno, va llevando a todo el mundo que quiere conocer, que quiere comprender, ¿no? Es ir a buscar a esos 144.000 estén donde estén. Entonces, fijaros cómo hay un paralelismo y creo que es por haber conocido lo que significan todas estas palabras, por haber visto el significado y la conexión de Jesús con el tercer Elías, vemos como todo lo que estamos leyendo lo estamos viviendo, ¿eh? Y Jesús empezó así por algo, ¿no? Empezó por la zona norte y por el mar de Galilea. Y curiosamente, ese mar tiene ese significado, ruedas, ¿no? ¿Qué más nos dice?
Dime, ¿sí? Como el ¿Quién mar de habló? bronce. Como el mar de bronce, exacto, el mar de bronce. Ese mar de Galilea, claro, un gran mar y el mar de bronce soportado por los 12 bueyes, sí señor. Hermoso también. Alrededor, sí, claro, se ven las cabezas alrededor del mar de bronce. Si lo miras desde arriba es lo que está alrededor del mar. Sí, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Va, ¿decir algo más? No, Javi no puede. Otro. Vale, seguimos. No pasa nada. Vamos a leer Isaías 9. Isaías 9. Vamos a seguir leyendo 6 y 7. David. Ah, espera, que m'he saltat a l'Anna. Espera, David, m'he saltat a l'Anna. Anna. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vale. ¿De quién está hablando aquí? Hay que contestar rápido, si no vamos a adelantar. De Jesús. Jesús. De Jesús. Está hablando de Jesús. Vale, pues ahora vamos a dar un paso atrás. Vamos a leer el 9.4. 9.4, David. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hay aquí una liberación, ¿verdad? Evidentemente, Cristo vino a liberarnos y eso nadie lo puede negar. Pero ¿qué pasó en Madián? ¿Alguien recuerda qué pasó en Madián? Aquí nos dice, en mi Biblia nos lleva a Jueces 7:22. ¿Qué pasó en Madián? ¿Alguien recuerda? En Madián estaba el Moisés, ¿no? Moisés fue a parar a Madián, ¿no? Y luego también a Madián lo... Bueno, pero Sí, lo que pasa es que está recordando un día de Madián, muy concreto. de Madián vinieron las mujeres, ¿no? Las trompetas, ¿no? Recordando el día de Madián, dice que está hablando de una liberación, como en el día de Madián. ¿Cuándo hubo una liberación en Madián? Fijaros, vamos a leer Jueces 7:22. No fue cuando vinieron las mujeres y acosaron a los hombres, por así decir, al pueblo, ¿no? Si no recuerdo mal, no es eso. Bueno, no recuerdo ahora si pasa eso en Madián, no lo recuerdo. Pero Jueces 7:22, que es la Biblia, me lleva ahí a Jueces 7:22. Si lo podéis encontrar y leer. Yo lo tengo. Dime. Yo lo tengo, Leo. Sí. Mientras los 300 hombres seguían tocando las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita y hasta el límite de Abel Meola en Tabat. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Sí, está hablando de los 300 que derrotaron a todo el ejército de Madián, ¿no? Con las teas y los cántaros. Claro, Claro, ¿quién liberó? pero es que anteriormente, cuando ellos estaban en el desierto, Madián mandó a esas mujeres prostitutas que hicieron pecar al pueblo. Por eso ahora había que hacer esta represalia con ellos, ¿no? Entonces aquí nos está evocando Isaías 9:4, nos está evocando a la liberación de Madián, ¿no? En el momento en que hubo
se quitó la vara de encima, ¿no?, del pueblo, y ahí fue cuando fueron los 300. ¿Los 300 quién los lideraba? ¿Quién era el líder? Gedeón era el líder. Por lo tanto, fijaros cómo en el mismo párrafos que estamos leyendo en los Isaías 9, nos está hablando de Jesús, pero a la vez nos evoca a una serie de líderes que ya hemos hablado alguna vez. Gedeón, ¿os recordáis de Gedeón? ¿Qué significado tenía tan importante también con el tercer Elías? Era talador de árboles, ¿recordáis? Gedeón era talador de árboles. Ya vimos lo que pasaba con los árboles. Eran cortados y echados al fuego, persona a persona, ¿no? Y ese era digamos, el día a día, pero que si lo miras en global, cortando cada día, al final es cortar un gran árbol, que es la iglesia, es limpiarla, ¿no? O sea, Gedeón hizo lo que representa al juicio también, hoy en día también. Esas teas ardiendo, ese Espíritu Santo alrededor, y además en Madián, o contra la gente de Madián. ¿Me dejas leer la Strong? ¿Qué quiere decir Madián en la 1777? Claro, claro. Castigar, contender, defender la causa, entre paréntesis, disputar, juez, juzgar. Y en la H 1779, causa, derecho, juicio, entre paréntesis, derecho, legal, pleito. Está relacionado íntimamente con el juicio. Y además esta batalla no se dio en Madián, se dio en el valle de Jezreel, en el valle de Megiddo. O sea que, fijaros qué interesante, se da en el valle de la decisión, también se llama en otros lugares. Por lo tanto, fijaros cómo hay una unión global de la venida de Cristo con una decisión, con un juicio, con tomar una decisión. Por lo tanto, cuando Cristo viene, digamos, ya todo está decidido, ¿no? Pero antes de que venga, tiene que tomarse una decisión. Evidentemente, aquí está hablando también de la primera venida de Cristo, pero más adelante vamos a ver cómo todo se entremezcla, tanto la primera como la segunda e incluso la tercera. Muy bien, el 6 nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Fijaros, ¿cuántos nacimientos llevamos ya en Isaías? Tres nacimientos. El primero, ese Sear Jesús, el remanente volverá. El segundo, ese enemigo que está a las puertas, ¿no? O ese que viene a recoger su presa. Y el tercero que muestra es el nacimiento de Cristo. 3 nacimientos. Rápidamente, viendo esta unión entre Elías y Jesús, si nosotros hablamos de 3 nacimientos o de 3 Elías, a mí rápidamente me vino esta idea. 3 Elías, 3 nacimientos. Porque fijaros como el primer hijo es el que marca todo el resto. Un remanente volverá. O sea, desde el principio marca el final. El remanente vuelve al final, ¿verdad? O sea, toda la historia de la Biblia, toda la historia de Dios con el pueblo es que al final quede un remanente para que esos 144.000, el último remanente, el Señor lo reciba en gloria, ¿verdad? Igual es a Cristo. Y fijaros cómo es el primero, es el que marca el nombre del resto, ¿no? El primer Elías, segundo Elías, tercer Elías, ¿no? Vamos a ir viendo cómo este primero, el Sear Jasub, ese nombre, va a irse repitiendo sin darnos cuenta. Quería leeros el Deseo a todas las gentes, página 403. El Deseo a todas las gentes, página 403, porque me hizo gracia cómo describe algo al respecto de un niño. Ya lo mostré en primavera-otoño. Pero creo que ahora es muy conveniente recordarlo. Dice, antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, fijaros lo que está diciendo aquí, ¿vale?
Estamos en el contexto que estamos, fíjate lo que está diciendo aquí, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Fijaros, está hablando que Juan el Bautista, ¿cómo se enfrentó a la misión? ¿Cómo se enfrentó? ¿De qué manera? Con humildad. Con humildad. ¿Y cómo lo define? ¿Como qué? Como un niño. Como un niño. O sea que fijaros como un niño nos es nacido. Pensamos, bueno, y Cristo vino como niño. ¿Por qué vino como niño, no? ¿Será? Porque nos está diciendo, nos está dando un mensaje importante, ¿no? Para todos, ¿no? Que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Él mismo nos lo dijo. Pero fijaros cómo está hablando de Juan el Bautista y lo está relacionando como con un niño. Fijaros, ha dicho eso, El cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, ¿vale? Se presenta como un niño. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Por lo tanto, está definiendo el carácter de Juan el Bautista y por ende del tercer Elías y por ende del primero. Y por ende el de Cristo. Por lo tanto, nos tiene que sonar a que aquel que está llevando, digamos, el estandarte hoy en día tiene que ser así. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de los que perecen en sus pecados. Está ungido por su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarán. ¿A qué nos suena esto? ¿Veis qué impresionante? Un niño nos nacerá, no es solo Cristo que nace como niño. Está diciendo que alguien que actuará como niño liderará al pueblo con humildad. Es impresionante. Fijémonos. Es curioso que también en este Isaías 9 recoge a los 4 primeros discípulos, perdón, en Isaías 9, en Mateo 4, que es paralelo a este. Recoge a los 4 primeros discípulos, no 4. Es muy interesante también. Ese 4 otra vez ahí, en el mar de Galilea. Ángel, me hace recuerdo esa vez cuando Cristo se perdió y se fue a hablar con los sabios de la época, los rabinos estos, y se quedaban como maravillados a saber que un niño les estaba enseñando cosas. No sé, me vino a la mente eso. Claro, y dice que donde los intelectuales fracasarán, él no fracasará. ¿Qué está pasando hoy? Los que se supone que son los teólogos, los pastores más encumbrados de la iglesia, se supone que tienen que traer y todos están esperando que ellos traigan no sé qué a la iglesia. Cuando realmente alguien que es como un niño se está presentando y está diciendo las cosas como son y no les está haciendo caso. Pues mira, ¿quién es ese? ¿De dónde? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es que dijeron lo mismo. Bueno, creo que hay una similitud muy interesante que hará que leamos de nuevo el Nuevo Testamento de otra manera también. Si seguimos, vemos como la lección nos da una clave que a mí, la verdad es que ha sido impresionante porque me ha abierto mucho los ojos, me ha ayudado mucho en esta lección. La lección del domingo abajo dice, el Señor combinó imágenes de una época con las de otra, como en Mateo 24, cuando dice que nos muestra el fin del mundo y la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? O sea, cuando está hablando de varias cosas, las entrelaza para que en un tiempo se entienda Jerusalén en el año 70 y en otro tiempo se entienda el fin del mundo. Las entrelaza juntas, ¿no? Para que podamos asociar las dos ideas. Muy bien. Pues aquí nos está asociando la primera venida de Cristo, o la venida de Cristo, con la invasión asiria. Porque está en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué entremezcla las dos cosas? Porque Isaías 9 está hablando de todo esto. Entremezcla la invasión asiria con la primera venida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que hace esto? De la misma manera que lo haría con
el año 70 y el fin del mundo? ¿Entendéis la pregunta? ¿Qué representaba la invasión a Siria? Lo vimos. La invasión a Siria. ¿Quién es el que envía a Siria? A Siria la envía Dios, ¿no? La envía Dios para corregir a su pueblo, ¿no? Ajá. Y cuando hace eso, evidentemente sucumbe, ¿no? Muchos sucumben del pueblo. Cuando vino Cristo, ¿qué hizo? Bueno, Cristo puso los puntos sobre las is de todas las cosas, como el hombre tiene que actuar, ¿no? Y lógicamente quien lo aceptaba, pues se salvaba, y quien lo rechazaba, pues condenación eterna. O sea, también hubo no sé cómo decirlo, una sacudida, ¿no? En este sentido, claro, totalmente. Hubo un corte de árbol también, ¿no? Por lo tanto, ahí queda también un tocón. Porque cuando viene Cristo, no todos, evidentemente, no, la mayoría no le acepta. Y los suyos menos. Entonces, hay un corte, se corta la iglesia, vuelve a empezar de cero. ¿Y qué sale de ese tocón? Pero vemos también que ahí antes de que haya ese corte, Dios les había dado una oportunidad. Bueno, no una oportunidad, ya 2 veces anteriormente, si no me equivoco. Y en la lección también veo que también igual, bueno, está expresando de igual forma de que ahora en el último momento también Dios da una y otra de oportunidades. No muchas, sino supongo que es de la misma forma. Bueno, de hecho, Dios le dio muchísimas oportunidades al pueblo. Continuamente le estaba dando oportunidades. Le estaba diciendo, bueno, si pasaba esto, luego el pueblo decía, sí, sí, yo voy, y luego otra vez, ¿no? Y yo, sí, 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 y otra vez, y sí, sí, y otra vez. Digo, oportunidades muchísimas, ¿no? Hasta que llega el punto en el cual ya Cristo aparece por primera vez y ya pone todo en orden, ¿no? Después de mucho tiempo de silencio. ¿Qué más nos dice la lección? Más adelante, Elena White, pone una cita de Elena White, ¿sí? Preguntabas esto del tocón, ¿no? Cuando Cristo, pues, corta de alguna forma a su pueblo, ¿no? Al que no lo aceptan. Es interesante porque ahí, por ejemplo, si Israel tenemos en cuenta que era el olivo, ¿no? Vemos que, por un lado, corta ese olivo, ¿no? De ese olivo salen renuevos, que quizá podría ser, pues, este pueblo judío que sí aceptó el mensaje, y también ahí, pues, inserta ramas, ¿no? No solo los renuevos, sino que también, pues, Dios se toma la molestia de injertar ramas ahí, ¿no? Que sería, pues, ese pueblo gentil que se incorpora a ese tocón también, ¿no? O sea, que hay como ese doble rebrote. Sí, señor, sí, es algo que tiene infinidad de... Es impresionante como algo tan sencillo como un tocón de madera, que es ya lo desechado del árbol, tiene tanto significado, ¿eh? Tiene tanta profundidad y que hace que el pueblo se sienta identificado con ello, ¿eh? Si tú vais por el bosque, el tocón es lo que se está pudriendo en el suelo. Todo el mundo obvia el tocón, pero quitar el tocón es muy difícil, ¿eh? Es un rebelde, se queda enganchado, no sale, ¿eh? Vi un reportaje o bueno, estuve mirando un poco por internet y se ve que los tocones los dejan porque son muy caros de quitar, les costaría mucho dinero. Y por eso los dejan y los abandonan hasta que se pudran, pero además cuestan de pudrir. Cuestan, sí, sí. Es donde está almacenada toda la tea del árbol, en las coníferas, las teas. Lo que utilizó el mismo Gedeón está sacado de las bases de los árboles. Por pura, digamos, gravedad, poco a poco va cayendo la resina y se va quedando acumulada en la base del árbol después de muchísimos años. Y queda muy resinoso y muy duro, muy, muy denso. Y entonces de ahí se cogía la madera con más resina y prendía más rápido. Y aguantaba prendida mucho tiempo. Por lo tanto, fijaros cómo es lo que da luz, digamos, ¿no?
sea, podéis buscar las similitudes que queráis. Incluso cogían para hacer la brea también. Que hemos hablado, bueno, hablé mucho del tema de la brea en la madera del arca. Y cómo se cogían esos restos de árbol para hacer, ya con todo el árbol se secaba la brea, ¿no? Pero de la raíz se secaba sobre todo para la tea de los barcos y todo. Bueno, la brea de los barcos, ¿no? La pez, que se llama también. Muy bien, más adelante, en mensajes selectos, nos hacen leer una cita de Elena White. Dice, cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro de la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Nos recuerda para qué vino Cristo. Revelar al Padre. Pues esa debe ser también nuestra misión, revelar al Padre. Y hoy en día, ¿cómo se revela al Padre? ¿Cómo se revela al Padre? Que mostrar a las personas cuál es el carácter de Dios. Evidentemente, nuestra manera de ser, evidentemente, pero también mostrándoles cuál es el camino del enemigo también, para que no lo cojan, ¿no? Por lo tanto, todo eso implica también revelar al Padre. Y aquí vemos la necesidad, ¿no? que requiere, o sea, que es necesario también denunciar las maniobras del enemigo, claramente, ¿no? No es suficiente con mostrar un buen carácter, sino que también hay que denunciar el mal carácter, ¿no? Para que la persona pueda entender bien lo que es el blanco y lo que es el negro. Y esto, pues, Jesús lo hizo, pues, cuando vino, como dice este texto, ¿no? Porque Satanás, en su habilidad, pues, había, en fin, confundido a todo el mundo, ¿no? Entonces era necesario destaparlo, ¿no? Y desde su nacimiento, dice, desde su nacimiento, por lo tanto, cuando esto también nos lleva a pensar que el pueblo del tercer Elías mismo, desde que surgen, pues son completamente tocados, perseguidos, machacados y torturados, hasta el final. Lo mismo que le pasó a Cristo, porque Cristo, cuando se encarna, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, por lo tanto es la iglesia. Está representando lo que nosotros vamos a sufrir también. Y hoy día ya está empezando, pero evidentemente será más cruel y evidentemente incluso más físico que ahora. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Isaías 9, ya pasaremos a la lección del martes. Que nos hace leer Isaías 9, 8 al 10, 34. Pero vamos a concentrarnos en Isaías 9, 9. ¿Qué dice Isaías 9, 9, Josep? Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Vale, el 10 también. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Muy bien, pues vamos a seguir leyendo hasta el 14. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente. Y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano será extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Y quiénes son esta cabeza y esta cola?
esta palmera y este junco, que dice también mi versión. Seguimos leyendo. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Vale, fijaros qué impresionante descripción del tiempo actual. Yo creo que es evidente lo que está diciendo aquí, ¿no? Después de mostrarnos todo lo que digamos, el cuarto ángel, el tercer Elías, la representación de Cristo aquí en la tierra, porque tiene que haber alguien que represente la verdad presente, cuando se niega eso, cuando se rechaza, viene el siguiente paso. Si os fijáis en el subtítulo encima de Isaías 8, en mi versión pone el juicio de Jehová contra Israel. O sea, primero está mostrando el Salvador, está mostrando el camino de salvación, está mostrando lo que ha de venir, y luego te dice que hay un juicio. Y en el juicio nos habla de una serie de personas. Y fijaros que en el 9:9 que hemos empezado a leer, ¿qué dice? ¿La altivez de quién está juzgando aquí? La altivez de Efraín y de Samaria. ¿Cuántas veces hemos hablado de Efraín? ¿Cómo representa esos dirigentes? De esa misma iglesia incluso. Altivez. Como diciendo, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Yo soy el que está hablando la verdad. Tú, si no eres adventista, no eres denominacional, no puedes decir la verdad. Tú, si no... Entonces, está mostrando que ellos son los que dicen la verdad y nadie más la puede decir, ¿no? De lo mismo nos acusan a nosotros, evidentemente. Pero la altivez, la falta de humildad es lo que, al final, es lo que no es como un niño. Entonces, si nosotros queremos ser parte de digamos, del mensaje final, tenemos que ser parte de los que rodean al ejército madianita, ¿vale? No los que están dentro, no los que van a ser, digamos, confundidos, porque al final no es que mataran a la gente, sino que entre ellos se confundían y se atacaban entre ellos, los mismos madianitas, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí un juicio claro y evidente. Y dice que cortará cabeza y cola, cabeza y cola. Y está hablando desde el anciano de días, el anciano, dice el noble de rango, o sea, los de arriba, hasta los últimos. Pero dice que los últimos aquí, fijaros, cualquiera puede pensar, bueno, el último, el dice la cola, puede ser digamos, el laico de turno. No, dice, está hablando de qué? Está hablando de falsos profetas, profetas mentirosos. Personas que están diciendo la profecía se la están cargando. O que están diciendo aberraciones doctrinales, ¿no? Tema de trompetas, y demás, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo es muy real lo que está diciendo aquí y realmente cuando se corta todo. Pero fijaros que queda algo, Dice que lleva a los nobles, se lleva a los profetas, pero queda algo, Queda ahí un resto que al final tiene que resurgir. Ángel, perdona. Fíjate también lo que hizo Efraín, ¿no? Y lo que están haciendo hoy en día los dirigentes, y que nos lo indica en el versículo 10, ¿no? Cuando nos dice que cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Estos cabraigos son higueras, y la higuera pues era ese remanente que tenía que dar el mensaje al resto del pueblo, ¿no? Jesús pues seca la higuera cuando ve que ese remanente no está haciendo su trabajo. Entonces, los dirigentes, en vez de alimentar estas higueras, lo que hacen es cortarlas y poner cedros, que es un signo de orgullo y de falta realmente de hacer lo que se tiene que hacer en ese momento. Es decir, es una buena... Sí. No, impresionante porque ellos mismos dicen, no, tú destruyes esto, pues yo reconstruyo a mi manera, o sea, yo lo hago, y pues yo pondré esto, bueno, pues quitas esto, pues yo pondré esto, ¿no? O sea, es como yo ya lo... No, tú no, yo. O sea, es realmente, impresionante lo que se creen que son, ¿no? Es que es muy fuerte. Es rehacer la profecía, rehacer la historia poniendo de su parte. Entonces, bueno, voy a crear un cedro muy grande que alucine a la gente y ya está. Pero la verdad no. Y luego en el 9:16 nos dice, porque los directores de este pueblo son engañadores y los dirigidos por ellos se pierden. Impresionante.
Es que es impresionante. Y el 9:18 dice, porque la maldad se encendió como fuego, zarzas y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y subirá en densas espirales de humo. Por lo tanto, es una muerte eterna esto. Es una muerte eterna, va más allá de la muerte física. Y fijaros cómo estamos otra vez con esas zarzas y esos espinos que no se podían ni coger, se tenían que quemar en el lugar. Es otra vez el juicio de los vivos. Personas que no se pueden quitar de ahí, se tienen que quemar ahí mismo. Es impresionante. Por lo tanto, si alguien quiere hacer alguna nota y si no, pues seguimos adelante. Seguimos adelante con Isaías 10. Isaías 10. Bueno, de hecho, Isaías 10 no lo... Bueno, un poquito sí. Isaías 10 nos habla de ¿qué? De Asiria como instrumento de Dios, ¿no? Y fijaros cómo le llama a Asiria. Si leemos 10.5, por ejemplo, Pep, leemos 10.5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En mi versión dice, en cuya mano he puesto la vara de mi ira, también. O sea, dice la vara de mi furor o el báculo de mi furor y he puesto la vara de mi ira, ¿no? O sea, fijaros cómo es la vara en la mano de Dios, ¿no? El ejército asirio. Es impresionante también, como va cambiando constantemente esa vara de lado, ¿no? Quito la vara que te está oprimiendo, pero también te puedo poner una vara que te está enjuiciando, que te está haciendo que reacciones, que despiertes. Y siempre utiliza la vara, ¿no? Ese sentido de ir guiando, pero también de darte un golpecito para que te espabiles, ¿no? En el 10:16... Ligori 10:16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Como ardor de fuego. También dice en mi versión una hoguera como fuego de incendio. O sea que es algo realmente, debajo de esa opulencia hay fuego. Debajo de ese cedro tan majestuoso, que parece tan grande, 21 millones de personas, no sé cuántos son, o cuántos somos, tantos creyentes, un árbol tan grande, pues resulta que hay fuego debajo. Y es realmente interesante ver esto. Más adelante dice, seguimos leyendo, por favor, si quieres tú mismo, Ligori, 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuman en un día sus cardos y sus espinos. Estamos otra vez en el mismo día. El mío dice zarzas y espinos. O sea, otra vez estamos en la representación de ese juicio. Y Asiria es el instrumento para juicio. Es la vara en la mano de Dios. Por lo tanto, es el hecho, la predicación del tercer Elías genera eso. Genera eso. Por lo tanto, está representado también aquí de alguna manera. Fijaros como por un lado tenemos a la persona o al grupo o al pueblo de Dios y por otro lado, el remanente, y por otro lado una vara que hace juicio. Parece que son como dos cosas contrapuestas, pero están unidas. Porque cuando tú das el mensaje, tú puedes dar el mensaje con toda la buena intención, queriendo que la otra persona pues reaccione, pero a la vez estás poniendo el hacha al pie del árbol, estás haciendo de Gedeón, y a la vez estás poniendo el fuego debajo del árbol también. Por lo tanto, y ese fuego no lo pones tú. ¿De acuerdo? O sea que fijaros cómo hay dos actores siempre en estas alegorías, y que son realmente actuales. Y ahora vamos a entrar en Isaías 10, del 20 al 22, Gaia. Isaías 10, del 20 al 22. Y atentos a lo que dice aquí. Y acontecerá que en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel y los que hubieran quedado de la casa de Jacob nunca más apoyarán el que los hirió,
sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Muy bien. El 20, ¿qué dice? ¿Dejará de apoyarse en quién? En quien lo siguió. ¿Eh? Muy bien, que cada uno piense hoy en día qué es la herida del pueblo también. Y apoyarse con firmeza en Jehová, ¿no? Aquí dice con verdad, dice mi versión, que quiere decir firmeza aquí. Apoyarse con verdad en Jehová, no con mentira. La verdad da firmeza. Y fijaros más adelante que dice el 21, un remanente volverá. ¿De qué nos suena esto? Tarsis. Tarsis, ¿qué más? Bueno, la iglesia remanente. Iglesia remanente. Un remanente volverá. ¿Hemos leído esto antes? ¿Un remanente volverá? ¿Cariño? Sí. ¿Dónde? El hijo de... ¿El hijo de quién? de Isaías, ¿no? El hijo de Isaías, me dice aquí mi esposa. ¿Quién era el hijo de Isaías? El primer hijo de Isaías, ¿cómo se llamaba? Tenemos que saber de memoria ya. Yo tampoco me acuerdo, voy a mirar. Sear Jesús. ¿Eh? Sear Jesús. Sear Jesús. Sear Jesús. Sear Jesús. Un remanente volverá. Fijaros cómo ese primer hijo de Isaías vuelve a salir aquí, pero ahora no sale con el nombre hebreo, sino que sale con traducido, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ese remanente que iba a volver, ahora está saliendo aquí otra vez. Era la promesa del primer hijo de Isaías. Y lo vemos después de todo este juicio. El remanente volverá. Y lo vuelve a repetir en el 22. Fijaros, porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará justicia. La destrucción será justa. Rebosará justicia. Estamos hablando otra vez de juicio. Muy bien. Seguimos. Muy bien, pues ya siguiendo desde aquí, no sé si alguien quiere comentar del capítulo, algo del capítulo 10, algo más del capítulo 10 que quiera expresar. A mí lo que me gustaría es ya pasar al 11, para ir adelantando. No sé si tenéis algún comentario. Si no, pasamos al 11. Porque el 11, nada más empezar, ya nos da la misma alegoría que hemos estado hablando desde el principio. Que ya empieza desde Isaías 6. Mariano, 11:1. Vale. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Impresionante, ¿no? Fijaros cómo volvemos otra vez al retoño del tronco. O sea, la iglesia se corta, renace los 144.000. La iglesia se cortó cuando vino Cristo, renació otra vez. Siempre es lo mismo, cortar, renacer, contar, renacer. Y fijaros, está hablando de una vara del tronco y un retoño de las raíces. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que sale alrededor del tronco cuando lo cortas, que son los renuevos, y luego pues está una vara que puede ser una rama, ¿no? Que nace del tocón, ¿no? O sea, son dos cosas. Sí. Es muy interesante porque fijaros como el retoño que nace de una raíz se ve como una cosa natural, ¿no? Sale del retoño, sale un renuevo, un verde, nuevo verde, ¿no? Que es el nuevo árbol que está creciendo otra vez. Pero una vara, ¿cómo es natural una vara en un tocón?
O sea, es como si yo clavo una vara ahí, ¿no? ¿Cómo nace una vara de un tocón, no? O sea, es lo que decía Luis antes, ¿no? Esa vara, digamos, eso que representa pues el juicio de Dios, ¿no? Lo ha puesto ahí, ¿no? Sale como una vara del tocón, ¿no? O sea, fijaros como en la misma frase es una cosa parece natural y la otra parece como antinatural, ¿no? Son como dos cosas diferentes que a la vez es lo mismo, ¿no? Pero a mi entender, y no sé qué pensáis vosotros, pero está hablando de dos vertientes de la misma moneda, dos caras de la misma moneda, dos paralelismos, ¿no? Estamos viendo todo el rato que hay el pueblo de Dios y estamos viendo todo el rato que hay alguien que lleva la vara y ejerce el juicio. Por lo tanto, siempre van juntos. Son dos que van juntos. La cabeza visible y la invisible, el pueblo y el juicio, el que lleva el hacha y el hacha. Son siempre dos. Por lo tanto, es una pareja siempre. Fijaros cómo en la Biblia siempre hemos visto esas parejas, ¿no? Moisés y Aarón, ¿no? Y varias más, que David y Absalón, o varias más parejas. Y el otro día hablamos con Javi y mire, ¿y no será Daniel y Nabucodonosor? Bueno, pues, ¿por qué no? Es muy interesante, ¿eh? O sea, fijámonos cómo nos ayuda a entender muchas cosas. Se podría interpretar... Sí. Perdón, se podría interpretar también como que de ese tronco cortado se hizo una vara también, ¿no? Para hacer una vara de un tronco hay que desechar mucho tronco para que quede una vara, ¿no? Podría ser alguien que estuvo en la denominación y ya no está. Se ha desechado al tronco y se ha hecho una vara y luego retoña el tocón, no sé. Bueno, ¿por qué no? Puede ser. Evidentemente las varas se hacían con la parte más dura del árbol, no se cogía cualquier trozo de palo para hacer el trabajo de vara, ¿no? La vara tenía que servir para llevar al ganado y tenía que durar, ¿no? Luego, recordemos también la profecía, ¿no? Que al final de los tiempos saldrá un pueblo del pueblo de Israel, literal, digamos, ¿no? Que bueno, ¿por qué no podrían ser también estos vástagos que retoñan de las raíces? Y la vara pues sería ese pueblo cristiano, ¿no? Esa iglesia que Dios después de su muerte pues insertó en el tronco, ¿no? Todos esos gentiles. Sí, es que evidentemente, literalmente, Cristo es el retoño de la raíz. Eso está en Apocalipsis y está ahí, ¿no? El raíz que retoñó es Cristo mismo. Pero Cristo y el retoño y la vara parece tercer Elías y Cristo, parece el que realmente tiene que llevar la vara en la tierra y también el retoño. Cristo retoña de las raíces. ¿No decía Cristo que la salvación viene de los judíos? ¿Y qué es la raíz de todo este árbol, no? Es los judíos, ¿no? O sea, fijaros cómo también todo está ahí, está todo entremezclado en un solo tocón con tanto significado. Y luego lo que me chocó muchísimo es del tronco de Isaí. Claro, estamos muy acostumbrados a escuchar el tronco de Isaí. Pero de Isaí a Isaías, ¿cuánto hay? Bueno, hay muy poco. Si lo queréis buscar con tranquilidad, vais a ver que es... Isaí, de hecho, es la raíz de Isaías. Y es muy interesante porque estamos hablando del tercer nacimiento del libro de Isaías, ¿no? Es realmente chocante. Y que realmente venga del tronco de Isaí, ¿no? Cuando decíamos que Isaías es como el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿no? Ángel, y realmente vemos que la Biblia, todo lo que hoy nos ha llegado de la Biblia, realmente ha sido inspirado. ¿Y a qué me refiero todo? A veces hablamos de la numeración de la Biblia. Bueno, en este ministerio se ha hablado mucho. Y uno simplemente, el comentario era, bueno, esto lo hicieron cierta gente en el medioevo, más o menos, para acomodar algo que es muy útil. Pero ahora estamos viendo que realmente ha sido inspirado también. Porque esto que tú estás diciendo, este capítulo, con el tema de el tocón, la vara de Isaí, el tercer Elías, y es el capítulo número 11. Uno puede ir a los libros proféticos y ver los capítulos 11.
juicio de los vivos. Lo que tú hablabas, esa pareja, esa referencia es el símbolo de una pareja. Bueno, hoy veremos bastante más de todo esto. Si Dios quiere. Bueno, pues mira, Dios lo ha querido así, que otra vez el culto y la escuela sabática pues sean uno parte del otro, ¿no? Yo creo que eso es para que la gente comprenda que hay que verlo todo, que hay que intentar ver las escuelas sabáticas también, que hay que intentar ver los estudios bíblicos que hay, que no es solo con conferencias de noticias o solo con estas temáticas, sino que hay algo más que tenemos que comprender para saber en qué mundo estamos y no entrar en fanatismos y ciertas conspiraciones, ¿no? Fijaréis cómo Isaías significa Jehová ha salvado. Hijo de Amoz, que significa fuerte, valiente, resuelto. Que Isaí significa sobresalir, existir, ser puesto en un lugar recto. Por lo tanto, todo está en relación con la salvación, con la rectitud, con sobresalir. Y luego Isaí, cuando nosotros buscamos Isaí, ¿sabéis dónde nos lleva? Nos lleva a Shub y nos lleva a Hashub. O Hashub. Y Hashub nos viene a significar la segunda parte del nombre del primer hijo de Isaías. Sear Hashub. Por lo tanto, volverá. El remanente volverá. O sea que el hijo de Isaí, la línea de Isaí es el remanente volverá. Y todo el que sigue en esa línea a nivel espiritual, evidentemente, formará parte del remanente que vuelve. Y eso es impresionante. Toda la vida ha estado ahí Isaí y resulta que estaba conectado con Isaías de una manera, creo que espectacular. Y que esté justo aquí, en Isaías 11, el tercer hijo, tercer Elías, con referencia al primero. O sea, el tercer hijo, pero que tiene el nombre del primero. Es que dices, bueno, el primer Elías se llama Elías, el segundo se llamaba Juan, el tercero ya sabemos cómo se llama, pero es el tercer Elías. El nombre del primero es Hashub. O sea, que fijaros cómo estamos dando vueltas alrededor de lo mismo todo el rato. Yo estoy leyendo lo que pone. No sé si alguien cree que le estoy dando más de lo que hay, pero así lo veo. Y seguimos con el capítulo 11, si alguien más tiene algo que decir, si no, seguimos para ir acabando. Dice, del 1 al 9, va, ¿quién quiere leer del 1 al 9? Rocío, te ha tocado. Venga, Isaías 11. Del 1 al 9. Venga. Del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Se deleitará en reverenciar al Señor. No juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Atentos, aquí. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Dónde está la vara ahora? En su boca. En su boca. Bueno, creo que es impresionante que sale de la boca de Dios. Es paralelo, ¿verdad? Al Apocalipsis. Y dice que viene con la espada en la boca, ¿no? Para castigar a las naciones, ¿no? Para herir a las naciones. Exacto. Vara y espada es castigo, es juicio. Exacto. Exacto. Y había un instrumento más que va relacionado. Vara nos llevaba claramente a eso, que es lanza. Lanza. Espada con vara, lanza. Y de la boca que salen palabras, ¿no? O
sea que fijaros cómo el mensaje está incluido en ese juicio. Seguimos leyendo, Rocío. Perdón, una cosa más. Y Sí. si vemos lo que tú dices, de la boca salen las palabras. Toda la relación que hablamos de la lanza, de las flechas, esos rayos brillantes, esa boca que es la llaga, el Claro, rostro de también. Cristo. Sí, sí. El rostro de Cristo. En mi Biblia dice el capítulo El reino justo del Mesías. O sea, Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sigue, por eso interesante, porque ahora la lección nos va a decir algo que he encontrado que algo falta, pero algo creo que es grave, porque si eso falta, ya faltan muchas cosas. Seguimos leyendo hasta el 9, va. venga. El 5. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pastarán en compañía, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena en el mar. De estos versículos finales que ha leído Rocío, normalmente, ¿con qué se asocian? La tierra nueva. Tierra prometida. La tierra nueva, ¿verdad? La tierra nueva, muy bien. ¿Cuándo se crea la tierra nueva? Después del milenio. Después del milenio. Por lo tanto, tiene que haber una tercera venida, ¿no? Claro. Tiene que volver a bajar Cristo con la Nueva Jerusalén. Muy bien. Pregunta del miércoles. La tercera pregunta del miércoles dice, Isaías 11, ¿está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda o de ambas? ¿Cuál es la respuesta? Que se deja una, ¿no? A ver, yo me río. Las anteriores. Yo me río, pero vemos que esto es capcioso porque sigue, si tú sigues, abajo dice Isaías 11, ambas venidas de Jesús se representan como una imagen, están enlazadas, porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas. La primera, que ya sucedió, y la segunda, que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. Sí, pero a ver, no es el todo. Pero no es el todo. No es la conclusión del mal. Vale. La segunda venida no es la conclusión del mal. Tiene que haber una tercera venida que culminará con el mal. Culminará con el diablo. Claro. Está cojo, se queda cojo. ¿Qué nos cargamos aquí? Sí, la tercera venida. ¿Y con la tercera venida qué nos cargamos? Sí, pues... sí. A nivel de tiempo, por ejemplo. Sí, pues el año 8000. El milenio, dice Mariano. El juicio, claro. El milenio, el juicio en el cielo. Pero el milenio, o sea, a ver, claro, ¿cuál eran uno de los argumentos que muchas veces estamos comentando, ¿no? Que si tenemos un milenio, pues habrá 6 milenios más, ¿no? Si es el séptimo o el séptimo día y tal. Si nos cargamos el milenio... Estamos cargándonos el sábado. Ya nos cargamos el sábado, ya no hablamos ni del 2031, claro, porque no sabemos cuándo empieza el milenio, ni cuándo acaba, ni... Ostras, es que realmente se ha reiterado. Digo, bueno, la pregunta a lo mejor ha quedado corto, voy a ver la respuesta, y la respuesta sigue igual, reiterado. Isaías 11 no habla solo de la primera y la segunda venida, de hecho, tiene más versículos hablando de la tercera que de la primera y la segunda. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que aquí hay algo realmente capcioso.
Y más entre adventistas, que eso tiene que conocerse. Es para quitar el milenio de la cabeza de las personas. Los 1000 años molestan. Es que además el subtítulo ya lo dice, reinado justo del Mesías. Pero ¿cuándo reinará el Mesías? Claro. Cuando todo esté destruido y sea recreado, entonces reinará. ¿Y eso qué Claro. será en la tercera? Claro. Claro, puedes decir, bueno, está incluida en la segunda, no seas mal pensado, está incluida en la segunda. Bueno, pero sabemos la historia, sabemos de qué va el tema. Sabemos de qué va el tema. Porque si es tan evidente y hay tantos versículos que lo explican, ¿por qué no se habla así? La recreación de la tierra no sale aquí, Isaías 11. Duele decirlo a vos, dejarlo a vos en mayúsculas, que la denominación está preparando el terreno para la venida del falso Mesías. ¿O queda mal? Yo que nunca he ido a iglesia nominal. Suena mal, suena agresivo. Los adventistas nominales que hoy están escuchando esto, ¿lo pueden tomar a mal a esto? Como algo no bíblico. Es posible que se lo tomen a mal, pero Claro. es que, ¿qué vas a decir? Si es cierto, ¿qué vas a hacer? Es que no veo otra. Y hemos visto más cosas, no solo esta escuela sabática. El que si ha seguido viendo estas escuelas sabáticas, creo que es porque ha visto que realmente pasan cosas. Muy bien. Perdón, Ángel, lo que decía Javi respecto a la numeración de la Biblia, ¿no? Si vemos Isaías 11:9, ¿no? Como el Señor, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, ¿no? Y hoy, ir 1 horita y media a cualquier iglesia nominal con una mano en el corazón, ¿es realmente una fuente de conocimiento hoy la iglesia nominal? ¿O es una fuente, o es un show de canciones y de luces y de escenario? Es curioso, ¿no? El 11/9, la tierra se llenará del conocimiento del Señor, ¿no? Los atentados. Fijaros, sí, es que, y además, fijaros cómo estamos en un contexto que decimos primera, segunda, tercera venida, tierra nueva, y de repente nos mete un versículo que ¿con qué nos conecta? Además, es 29. Sí. Es el juicio de los vivos. Bueno, juicio de los vivos, pero nos conecta con hoy, nos conecta con ahora, o sea, con el momento que vivimos. No estamos en la segunda venida, no estamos en la tercera, y nos está diciendo el momento que vivimos. Y dices, ¿te lo inventas tú, Ángel? Vamos a leer Ministerio de Publicaciones, al respecto de Isaías 11:9. Dice, la luz debe brillar desde Nashville. La luz resplandecerá sobre los obreros en Nashville. La luz brillará desde este centro sobre el ministerio de la palabra. Por medio de la publicación de libros grandes y pequeños, hasta ahora apenas hemos tocado el campo del sur con la punta de los dedos. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo dice en ese momento. La misma voz que al comienzo dijo, sea la luz, declara en los últimos días, que el conocimiento de la palabra de Dios no debe confinarse nada más que a unos pocos lugares. Por lo tanto, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es tercer Elías, es cuarto ángel, es todo. Dentro de las venidas de Cristo está incluido, y eso lo estamos viendo durante estos 3 capítulos seguidos, está incluido el mensaje del tercer Elías, el cuarto ángel. Está incluido. ¿Lo veis cómo Isaías lo incluye? No soy yo. Y Elena White pone estos versículos en la obra. ¿En medio de qué? ¿Del áspid con el león y con el niño pastoreando? Está claro que no vamos a estar... Evidentemente toda la tierra estará cubierta con el conocimiento de Dios en la Nueva Jerusalén y en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero Elena White lo está asociando ahora también. En su momento, entonces. Por lo tanto, todo lo que es intentar que el Evangelio llegue al resto del mundo. Por lo tanto, estamos incluidos en esa venida de Cristo. Estamos incluidos en las 3 venidas. ¿Somos la 3:30? ¿La 3:30? ¿3 años y medio? ¿Somos esa parte que toca? ¿Esos 6 meses
que cumplió Juan el Bautista antes de que Cristo viniera? Esa preparación para la venida de Cristo. Es, creo que, para pensarlo y para no desecharlo a la primera. Son las conquistas de la Iglesia de Dios. Lo que la Iglesia puede hacer con Cristo. Y luego el capítulo 11 ya sigue, bueno, hasta el 16. Del 10 al 16, ya para ir acabando, lo leo yo mismo, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, fijaros, la raíz de Isaí otra vez, ese primer hijo otra vez, ese recuerdo al primer hijo, la raíz de Isaí, el remanente volverá, el cual estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué es pendón? ¿Recordáis lo que era el pendón? Era un estandarte, ¿no? Sí, un estandarte, ¿no? Alguien llevaba un estandarte y todos seguían el estandarte, ¿no? Por lo tanto, será pendón para los pueblos, será punto de vista, bueno, de hecho, Sion significa eso también. Sion significa ese monumento alto que todo el mundo ve de lejos para poder seguir. Por lo tanto, es la representación del pueblo, ¿no? Y ese sello que estaba en el estandarte, como Javi lo mostró, que es el que representa a todo el pueblo. Pero es que más adelante lo vuelve a repetir. Será buscada por todas las gentes y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las islas del mar. Por lo tanto, es ir a buscar a todo el remanente, quede donde quede, sabiendo lo que representa Egipto, lo que hemos mostrado, lo que representa Egipto, lo que representa Siria, etcétera, etcétera. Fijaros, es muy interesante. Ya más adelante quizás un día hablaremos de todo esto. Y levantará pendón a las naciones, otra vez, y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Parece que en el original 4 no está, de los confines de la tierra. Por lo tanto, fijaros cómo hay un pendón para juntar a como todos los están dispersos por todo, digamos, todas las naciones, y luego hay otro pendón que se levanta para reunir a los hijos de Israel y de Judá también, ¿no? Parece como también literal, ¿no? Que los judíos también están llamados a formar parte. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Fijaros, Efraín tenía envidia de Judá. Envidia de Judá. Judá, siempre hemos dicho, ese pueblo que aunque metía la pata, ese corazón tenía la tendencia a volver a Dios, ¿verdad? Y Efraín, que hemos visto que representa a esos dirigentes o esa denominación, ¿tiene envidia? ¿Es por envidia que pasa todo esto? ¿Quiere que todos le escuchen también? ¿Quieren tener algún tipo de... esos cedros? ¿Quieren ser cedros también, aunque no lo sean? Bueno. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también los de oriente, Edom y Moab les servirán, los hijos de Amón los obedecerán. O sea, ya estamos hablando de que todo acaba en paz de nuevo, ¿verdad? Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con un viento abrasador agitará su mano sobre el río y lo dividirá en 7 corrientes para que pasen por él en sandalias. Y habrá un camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria. Y fijaros cómo, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Con qué está comparando todo esto? Con la liberación de la tierra de Egipto. ¿Y quién lideraba al pueblo saliendo de Egipto? Moisés. O sea que otra vez estamos en la unión de Moisés y Elías. Siempre está haciendo el recuerdo de lo que pasó con Moisés. Con esa puerta marcada de sangre, ¿verdad? ¿Que nos lleva a qué? También a Ezequiel 9. Nos lleva también
a las ruedas, nos lleva a todo, ya lo hemos visto. ¿Y qué dice que? Para recobrar el remanente. Por lo tanto, el remanente vuelve otra vez. Y nos lleva a tabernáculos, ¿no? Porque cuando ellos habitaron en Canaán, es como si hubiesen llegado ya a la Canaán, ¿no? Eran los tabernáculos. ¿Eh? Para nosotros serán tabernáculos, pues cuando Cristo venga, ¿no? También es la relación que también puede haber. Vale, ¿qué hablas de Josué? ¿Cuándo entró? Que bueno, cuando el pueblo que salió de Egipto entraron a Canaán, a la tierra prometida, ¿no? Sí. Para ellos eso eran los tabernáculos. Sí, sí, sí. Pues para hoy el pueblo espiritual, los tabernáculos serán cuando Cristo venga, ¿no? Sí, sí, sí. Y fijaros cómo otra vez es recobrar el remanente. Volvemos otra vez a Jasub, otra vez volverá. Remanente volverá, es siempre lo mismo. Ese primer hijo es una promesa. Es una promesa. Y fijaros como Jasub, Josué, Jesús, y luego Isaías y Isaí son como los nombres invertidos. O sea, de Josué o de Jasub, si lo pones al revés, sería como Isaí e Isaías. O sea, están siempre la misma, hay un conjunto de letras que siempre se repite. A ver si os lo puedo mostrar, que se vea en la pantalla. ¿Ves? Hay un conjunto de letras que están en círculo que siempre se repite, que es Ish. Ish. Isaí, Isaías, Josué y, bueno, Jasub también está ahí. Siempre Ish, que es la letra, la del Yad, que es el costado, y la Shin, que representa a Jehová. O sea que el costado de Jehová está en todas las definiciones que hemos estado mostrando. Y ya para finalizar realmente, tenemos la del viernes, también tenemos Isaías 12, que bueno, si queréis podemos leer los últimos versículos, los últimos 2 versículos. Si quieres tú, Laura, leemos los últimos versículos y ya finalizaremos. El micro. Yo aquí leyendo, bueno, dice, y será Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el... 12, 5 y 6. 12, 5 y 6. Isaías 12, 5 y 6. Ah, vale, el capítulo 12. Sí, el 12, 5 y 6. Vale. Dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Exacto. Canta, alégrate. Porque todo esto ha sido revelado. Nos está siendo revelado para que podamos vivir tranquilamente. Bueno, tranquilamente, ya me entendéis. Podamos vivir sabiendo que Jehová está entre nosotros, que Jesús está entre nosotros. Dice, canta, oh moradora de Sión. Fijaros cómo Sión siempre está definiendo a ese remanente. Y bueno, hay unas citas de Elena White del viernes que, bueno, si queréis, si alguien las ha leído y cree que hay algo que destacar, si no, podemos ir adelante y a pasar directamente al culto. Bueno, no sé si el culto se va a hacer esta mañana, tampoco lo sé. ¿No? Vale, me lo he perdido, ¿verdad? Vale. Se podría haber ido más despacio. Vale, de acuerdo. Pues vamos a releer toda la lección un momento. Bueno, pues entonces vamos a leer las citas de Elena White.
del viernes. Dice, el corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo, a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra. La verdad es que te quedas sin palabras cuando lees algo como esto, ¿verdad? El Señor vino a morir también ¿por quién? Pues evidentemente por los pequeñuelos, para que tuvieran ese punto de referencia y pudieran crecer. Él creció tentado constantemente, creció abrumado, creció maltratado casi, digamos, podemos decir, por Satanás, para que nuestros hijos puedan crecer de otra manera. Y eso depende de nosotros, los padres. Más adelante dice, Cristo fue quien consintió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar la gran obra. Solo el Hijo del Hombre debe ser exaltado, porque solo una naturaleza infinita podría llevar a cabo el proceso redentor. Cristo consintió en conectarse con los desleales y pecadores, participar de la naturaleza del hombre, dar su propia sangre y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. En los consejos celestiales se determinó la culpa del hombre. Se calculó la ira por el pecado y, sin embargo, Cristo anunció su decisión de asumir la responsabilidad de cumplir las condiciones por las que la esperanza debería extenderse a una raza caída. Él estuvo escuchando y decidió asumir él la responsabilidad. Eso nos da una muestra de la virilidad. No podemos ver algo, no podemos escuchar algo, no podemos comprender algo y luego no asumir la responsabilidad de decirlo, de explicarlo, de soltarlo, como sea, donde sea. Bueno, como sea. Hay una manera. El cuarto ángel nos está mostrando cómo canalizar todo estas ganas, este poder de evangelización, ¿no? Por lo tanto, hay una manera, hay un conducto por el cual podemos comprender. Recordad como con Juan el Bautista dice que todos creyeron por él, por Juan el Bautista. Por lo tanto, aquí con el tercer Elías pasa algo parecido. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Si no nos quedamos fuera de ese conducto. Y es una puerta estrecha, vimos que era un camino muy estrecho. Vamos a... Mira, me gustaría leer la última pregunta del viernes, porque es muy interesante. No sé si alguien la quiere leer y comentar o así. Dice, como vimos en Isaías 11, y es que se reitera, no sé para qué, no sé si es por qué lo quiere decir tantas veces, ¿no? La tercera vez que lo dice, me dice aquí Lore. Como vimos en Isaías 11, el Señor presentó las dos venidas de Cristo en una sola imagen. Otra vez. Increíble, ¿no? ¿Por qué lo quiere clavar como a fuego? ¿Por qué lo quiere clavar en las mentes como fuego esto? Esto puede ayudar a explicar, al menos en parte, por qué algunos judíos no aceptaron a Cristo en su primera venida, porque esperaban que Él hiciera las cosas que sucederán solo en la segunda venida. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es que comprendamos adecuadamente la naturaleza de la venida de Cristo? Por ejemplo, los conceptos falsos de su segunda venida, ¿vale? ¿Cómo puede entender una trampa a la gente para el gran engaño de Satanás en los últimos tiempos? Pues mira, saltándote la tercera. Contestamos y firmamos, ¿no? Porque está haciéndose él mismo la pregunta de lo que está haciendo. Es realmente, yo no sé, me da por reír, ¿vale? Pero es triste
Es triste porque es un chiste, parece un chiste. Esta pregunta al final parece un chiste. Bueno, es que sí, parece de chiste, pero de los malos, ¿eh? Porque es curioso, haciendo referencia a lo que están haciendo referencia, no se dan cuenta, y eso implica el tercer templo de Jerusalén. Algo que ellos han desechado durante muchísimos años y siguen negando que va a acontecer, cuando ya demostramos cómo los pioneros adventistas creían en ello y que estaba certificado como cierto. Entonces, desde luego, una vez más, ellos mismos generan el gran engaño para caer en él, porque lo que saben por un lado, por el otro lado lo tuercen. Generan confusión, generan Babilonia. Una vez más, o las profecías se aceptan y se interpretan correctamente, o se lleva a la perdición a, mira cuántos, ¿son 20 millones? No me extraña que diga que ni uno de cada 20. ¿Eh? No me extraña que Lenguay diga eso, que no van a ser salvos, tristemente. Y el mensaje del cuarto ángel debe volver a recuperar estas verdades y muchas otras, y debe volverlas a plantear, a demostrar, para que la gente crea, sean adventistas o no. Y gracias a Dios eso se está haciendo, y más se hará aún. Y por cierto, aprovecho a decir algo que, bueno, mi hermano no ha terminado de decirlo antes, cuando no habíamos comenzado la emisión, pero creo que vale la pena que ya lo conozcáis. Y es que ahora mi hermano ya pasará a formar parte de trabajar directamente para el ministerio y con algo que ha habido, bueno, en plan milagro, para subvencionar algo que él va a hacer. Y es que será nuestro escritor. Está trabajando ya para publicar un primer libro, donde en ese primer libro vamos a recoger este tipo de cosas que son las señales del fin, que estamos hablando durante el ministerio durante todos estos años, que estamos viviendo ya y las que se van a terminar de cumplir. Y todo esto lo está trabajando en un librito que va a ser muy sencillo, muy entendible para todo el mundo. No va a ser un tocho, un tomo enorme, sino que va a ser algo bastante más escueto para que toda la gente pueda dárselo a los demás. Y allí también se hablará del tercer templo de Jerusalén, entre otras cosas. Por tanto, se espera que en 3 meses este librito esté hecho y sea algo ya como referente a que nosotros podamos dar a quien sea, porque es de lo que se va a tratar, y que incluso hasta pueden haber colportores que estén personas igual sin trabajo o que sí, o trabajando, pero que quieran hacer esto para seguir dando el mensaje a los demás, y que sería como un gran complemento ideal para el libro de Ellen White, El conflicto de los siglos. Creo que eso sería extraordinario. Y hemos de orar para que esto se pueda ya poner en práctica, se pueda editar, se pueda distribuir. Y como bien sabéis, esto no es para hacer negocios, sino que será para poder volver a editar más libros y que el mensaje impreso sea también otra fuente para dar el mensaje, como ya dijo Ellen White, como hojas de otoño deben ser esparcidos. Lo fueron los DVDs en su momento, cuando hacíamos DVDs. Lo está haciendo a través de Internet y ahora también impreso. Gracias a Dios por el milagro que ha hecho para que esto sea así. ¿Quieres contar algo? Bueno, pues impresionante, Josep. No ho sabia. Impressionant. Molt bé. Glòria a Déu. Bueno, no lo sabíais nadie, he dicho algunas cosas al principio, pero bueno, no me he referido de lo que se trataba. Pero ya como os decía, he estado orando al Señor para poder participar más en la obra. Y bueno, se ha dado la circunstancia que hay un hermano pues que colaborará para que yo pueda hacer esto. Por eso he dicho que ya he dejado la pintura y a partir de ya pues voy a empezar con este trabajo, a editar un libro, un pequeño libro con 12 temas actuales y sobre el futuro, que bueno, que esperamos que el Señor bendiga, ponga ideas aquí
para que eso salga adelante y que este libro podamos esparcirlo por todas partes. También sé que este libro será traducido al inglés en principio. Nuestra intención también personalmente es poderlo editar también en catalán para que llegue a la gente de nuestro lugar, porque su inicio será en castellano, pero luego será traducido al inglés y posteriormente la idea es también hacerlo en catalán, para Cataluña, que aquí ya sabemos que la gente son muy propios. Y no será, si Dios quiere, no será el único. No será el único. Posiblemente, si Dios quiere, habrá más libros en un futuro. ¿Qué querías decir, Gaia? En italiano también. En italiano. Trabajo, porque sería bueno hacerlo en gallego, en vasco, en italiano, en francés, en rumano, etc, etc. O sea que los que sabéis esos idiomas, cuando tengáis el librito en mano, ¡hala! Ya tenéis trabajo para el Señor y para muchos más. En italiano hay que ir a meterle el dedo en la herida a la bestia, No, nada más porque no me saqué. Nada más porque no hablamos idiomas en Italia, o sea, no entendemos ni castellano, ni inglés, ni nada. O sea, si no llega el italiano, no. Bueno, es como Francia. La idea es hacer un libro pequeño. No sé si tenéis libros como Los terroristas secretos o libros así de este tamaño, así pequeños. Tendrá, no sé, tal vez 70 hojas, no muchas más. Capítulos serán pues de 4 o 5 páginas, bastante resumidos, pero por lo menos poner lo más llamativo de cada tema y luego pondremos, al final, pondremos pues la dirección del Gran Engaño, el canal del Gran Engaño, para que el que busque más información pueda remitirse allí. Y de esta forma encontrar ampliamente más información de aquello que será pues un breve esbozo, por así decir, ¿no? Pero es intentar hacer, bueno, que la gente pues tome hambre y tome conciencia del tiempo que vivimos, porque, bueno, hablaremos sobre el COVID, hablaremos sobre el Tercer Templo, hablaremos sobre el Vaticano y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todos los acontecimientos, ley dominical, etcétera, todos los acontecimientos que de aquí en adelante tienen que venir. Hablaremos de ello y, bueno, esperemos que el Señor pues bendiga esta obra escrita. Lo hizo en los tiempos de Ellen White, bendijo esas revistas que ellos editaban, esos periódicos. Bueno, esperemos que estamos seguros que el Señor también bendecirá esto. Muy bien, pues nada más. Yo aquí más adelante en el resumen dice en los días de Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, Dios le prometió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre él como resultado de la apostasía nacional. Por lo tanto, que estamos hablando que el contexto de Isaías 11 y de Isaías en general es la apostasía del pueblo. O sea que más actual ya no puede ser. Pues nada. Bueno, recuerda que esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa el Señor es salvación. O sea que Isaías es salvación de Jehová y Jesús es Señor de salvación. Fijaros, como hemos dicho antes, los nombres al revés son lo mismo, van ligados, ¿no? O sea, fijaros como todo está encrucijado con Jesús. A nivel textual, a nivel del hebreo, a nivel de todo. Y mete las venidas de Cristo y mete la aplicación del mensaje y mete el último mensaje. Todo forma parte de la venida de Cristo, del juicio. Muy bien, pues por mí nada más. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Si no, pues Josep nos va a hacer la oración. Una cosita, bueno, quería contar cuando en su momento, pues hace muchos años atrás estaba colportando, siempre nos enseñaban de que deberíamos ser no deberíamos de ser col, sino la cabeza. Y cuando leímos ese texto, está en el versículo
15 del capítulo 9, me da mucha tristeza porque lo que siempre la iglesia denominacional pues han estado enseñando a los jóvenes, ¿no? De que debemos tratar siempre de ser la cabeza, al final terminan ellos siendo la cola, ¿no? Enseñando mentiras tras mentiras, ¿no? Y a veces cuesta y es muy difícil de creer lo que este pueblo de Dios, que ha sido elegido por Dios en su momento, ahora llegue, ¿no? En este sentido, ser la cola, que llegará un momento que esa cola será quitada completamente. Es muy triste, la verdad. A mí me sigue doliendo en el alma, en el corazón, que esa iglesia y tanto los miembros que nos vieron nacer ahí donde nosotros entregamos nuestras vidas, ¿no? Hoy en día llegue a ser ese simplemente un pueblo casi desechado, ¿no? Es muy duro para los que hemos sido ahí. Bueno, pues sí. La verdad. Bueno, Josep, Juan Burgos. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque tú has levantado este ministerio en estos días, en estos tiempos finales, en los cuales tú estás mostrando las verdades que tocan para los días que vivimos. Y como has estado comentando, Señor, lo triste para nosotros es que los hermanos que tendrían que compartir esto, vivirlo y esparcirlo, no lo aceptan. Las historias se repiten, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Tu pueblo antaño erró, se apartó, te abandonó. Posteriormente, después del chasco, sucedió lo mismo. Y hoy, Señor, estamos viendo otra vez cómo esa historia vuelve a repetirse. Señor, te rogamos por ello, para que tú abras sus mentes, sus corazones, que el Espíritu Santo aún pueda trabajar en ellos, para que se den cuenta que en vez de atacar estas verdades, lo que tienen que hacer es abrazarlas. Y Señor, te agradecemos porque tú estás sosteniendo este ministerio, está avanzando, cosa que muchos creían que sería cuestión de 4 días, y sabemos que este ministerio irá hasta el final. Solo te rogamos, Señor, que nos ayudes para que nuestra fe no decaiga, que nos sintamos firmes y a pesar de las dificultades sigamos adelante haciendo tu obra. Gracias también por esta nueva oportunidad que me brindas personalmente para poder trabajar más plenamente en este ministerio, en tu obra, Señor, y te ruego una gran bendición para que todo se pueda desarrollar conforme a tu voluntad, para que pueda ser, Señor, una luz y una bendición para todos aquellos en los cuales caiga en sus manos ese pequeño libro que vamos a editar. Señor, sabemos que tú bendecirás toda la labor. Bendice a cada uno de los que formamos parte de este ministerio, tanto los de aquí como los que están en otros países, Señor, y que todos nos demos realmente cuenta de la responsabilidad que tenemos y nos demos cuenta, Señor, de que hay que aprovechar el tiempo esparciendo tu mensaje para que otros puedan conocerlo y ser salvos. Señor, que tu paz quede con nosotros, nos prepares para luego el sermón que Javi nos va a dar, también pueda ser de gran bendición, de gran luz. Ayúdanos a guardar tu sábado y hacer tu voluntad y que tu paz quede con nosotros. Y perdónanos, Señor, si en algo te defraudamos. Ayúdanos para que en nuestras vidas haya esa santificación, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Que así sea, Señor, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de terminar, una cosa más. Esta semana, hace 2 días, John, nuestro traductor al inglés, ya vino aquí y ya ha hecho la traducción del segundo vídeo de
de los que estábamos presentando, pero del día y la hora nadie sabe. Y ya se pondrá a trabajar en el tercero. Fanny ya hará la edición para acoplar las imágenes en inglés y ya pronto será subido al canal que tenemos en inglés. Y, por tanto, cada vez iremos teniendo más material para que pueda ser distribuido por todas partes. Y hemos de llegar a todo el mundo, hermanos, o sea que nos toca a todos ponernos las pilas porque nos queda muy poco tiempo y cada vez va a ser más difícil dar el mensaje. Por eso hagamos todo lo posible. Y yo no sé si Josep tiene todos los títulos de los 12 capítulos de este libro para que se lo puedas leer a la gente de qué irán todos. Te los busco en un momento, a ver. Os pido desde aquí a todos los que conozcáis otros idiomas, sea japonés, sea francés, sea ruso, el que sea, que si queréis participar de esa traducción, cuando tengamos el ejemplar, o bien, sí, prácticamente cuando lo tengamos terminado, lo podáis recibir y os podáis poder trabajar en él para poder traducirlo y después, si queréis, a ver si es posible que vosotros mismos los podáis editar en vuestros países o bien nos los enviáis y intentaremos hacerlo todo desde aquí. ¿De acuerdo? Ya sabéis, me escribís a mi email y vais diciendo soy tal persona de tal país y me gustaría poderlo traducir. Y entonces, bueno, nos pondremos en contacto, ¿de acuerdo? Di, Josep, si lo tienes. Sí, hablábamos con Víctor acerca de qué título poner a este libro. ¿Bien? Claro, hay que buscar un título que no se vea muy religioso, pues para que la gente esté abierta de todo tipo de ideas, esté abierta pues a tomar el libro y hojearlo, ¿no? Y empezar a leerlo. Entonces, habíamos pensado en un título que es Solución para la crisis mundial. ¿Eh? Como una afirmación, solución para la crisis mundial. Luego veremos, yo aquí tengo pensado poner el gran engaño presenta la solución para la crisis mundial. Bueno, veremos luego si es el gran engaño o es el ministerio del cuarto ángel, veremos qué ponemos aquí. Luego el contenido, los 12 títulos, 12 capítulos que va a tener el libro son el primero, COVID-19. Toda la relación del COVID-19 con la élite, todo lo que hay detrás, ¿verdad? Segundo, Agenda 2030. El tercero será Unión Europa-Vaticano. Cuarto, Ecumenismo. El quinto título será Alianza Vaticano-Estados Unidos. Sexto, Guerras Oriente Medio. Daniel 11, 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. El séptimo será Tercer Templo de Jerusalén. El octavo, el papado en Jerusalén. Noveno, la ley dominical. El décimo, imitación de la segunda venida de Jesús por parte del diablo. Onceavo, las plagas. Y el doceavo, los 6000 años, el 2031 y la segunda venida de Jesús. Estos son los títulos que en principio hemos pensado en colocar en este primer tomo, que vamos a elaborar. Ya hemos dicho que, bueno, no serán los últimos, si Dios quiere, luego editaremos otro librito más en otro trimestre con, bueno, nuevos temas. También incluso se pueden incluir estudios bíblicos u otros temas, que a la vez pido que, bueno, si tenéis en mente algo, también lo compartáis. O si tenéis algún título más sugestivo, también lo compartáis. Para hacer pues que esto pues sea más llamativo y pueda ser visto por mucha gente. No sé qué os parecen, creemos que los temas son presentes y futuros, llamativos, sin duda alguna, preocupantes, que pueden ser para la gente, ¿no? Veremos lo que el Señor nos depara con todo esto. Y no hemos querido poner 13 capítulos para no liarla, porque ya sabéis lo que pasa.
Sí, porque decíamos, si ponemos 13, dirán, no, y estos son masones, tal. Vamos, porque el trimestre tiene 13 semanas, ¿no? Pero hemos dicho, vamos a dejarlo en 12. Mejor. Entonces sería como una especie de escuela sabática, ¿no? Bueno, vamos a hacer, no sé, serán como una especie de sermones, pero muy reducidos. Sermones reducidos. Tal vez un capítulo lo irás en 10 minutos, ¿no? O menos. Básicamente es el resumen de de estos últimos 10 años. Es un resumen. Sí, será un resumen. Por eso esta información pues lo sacaré pues de las conferencias que se han ido presentando, ¿eh? Sacaremos esa información, lo más destacable, lo más llamativo, y es lo que introduciremos en el libro, que Dios mediante, bueno, comenzaré el lunes, ¿eh? Ahora hemos editado ya los títulos, pero el lunes, si Dios quiere, ya comenzaremos en el borrador, a trabajar con un borrador primero, para luego ya en el ordenador escribirlo a limpio, y bueno, ya estaremos en contacto con alguna imprenta para que nos imprima el libro. Bueno, con Ligori también hemos estado hablando al respecto, a ver la forma en cómo podemos luego editar el libro, cómo podemos hacer un copyright para que el libro no pueda ser copiado por nadie más. Bueno, todo eso lo tenemos que ir trabajando, ¿eh? ¿Y el Ron Wyatt no hablaréis? ¿Perdón? ¿El Ron Wyatt no hablaréis de Ron Wyatt? Bueno, si Dios quiere y tenemos tiempo por delante, pues sí, también es algo que vamos a incluir. Tal vez en este ya no tendrá cabida, pero lo haremos en otros libros que se hagan más adelante, ¿eh? Va a haber más tomos. Lo bueno es que Ron Wyatt editó un libro que nos lo regaló Kevin Fisher. ¿Te acuerdas, Víctor? Un librito pequeñito. Está en inglés, que ese libro se podría traducir al español y tendríamos un libro con palabra de él, o sea, palabra de Ron, escrita. Eso es muy interesante también. De su propia mano y letra, lo que él puso, escribió y lo que mostró Pero esta vez no sé si era solo del arca, el libro ese, ¿verdad? Era solo del arca de Noé. ¿No? Solo del arca de Noé. Pero bueno, yo creo que en el capítulo del tercer templo se puede hacer un poco de mención ya al respecto, porque claro, se va a tratar de algo sobre el arca de la alianza, que va implícito para levantar el tercer templo también, ¿no? Entonces, bueno, un breve comentario sí, y luego ya se puede dedicar también más en otros libros a seguir aclarando más. Exacto. ¿El libro de Ron Wyatt se encuentra en internet o no? Creo que no. Creo que lo daba a quien él quería o algo así. Pero bueno, se puede... Bueno, no sé si existe, ¿eh? A lo mejor si vas a la web de Art Discovery se puede conseguir. Vale. Si me lo dejáis, yo me compré justamente un escáner de libros para poder escanear, que incluso le pasé a Luis un libro escaneado. Lo digo porque así lo podemos ir compartiendo. Sí, estaría genial, la verdad. Entonces, Luis, tú vas ahora ve al escáner, el escáner lo viste bien. Sabéis que estamos en directo aún, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, ahora ya sabemos todos de qué va esto y os pedimos eso, la colaboración para poderlo echar adelante. Intentaremos que el precio sea lo más reducido posible porque pueda llegar a todo el mundo, que se puedan hacer pedidos. De hecho, la persona que se ha ofrecido para poder financiar esto, él vive en San Francisco, en Estados Unidos, y quiere que editemos aquí o se publiquen aquí y se le envíe allá. Bueno, hemos de sospechar un poco si esto es más factible o es más factible que se edite también desde allí para América y pueda ser distribuido desde allí, pero es que no lo sabemos, todo esto aún hemos de mirarlo. Pero bueno, y si alguno de vosotros tiene idea aún de aquí un poco tiempo a pensar en algún tipo también de libro que pudiese ser interesante, pues nada, ya lo sabéis. Y si va llegando financiación, pues seguiremos haciéndolo. En manos de Dios está todo. Pero sí que nos gustaría que si hubiese alguna persona... A ver, el concepto básico que tenemos en mente
es que las personas lo adquieran y de aquí ellos mismos después lo regalen a quien quieran o al menos que sean colportores que lo vendan a un precio muy, bueno, que saquen algo ellos, pero evidentemente que no sea súper abusivo como a veces pasa con los colportores de la Iglesia Adventista, que hay unos precios que no hay quien pague el libro, ¿no? Bueno, pues hemos de intentar hacer algo así para que la gente pueda también trabajar para el mensaje. A ver si es posible. Este es el propósito y es lo que con la ayuda de Dios intentaremos hacer. Pues nada, se acabó. Sí, la idea es pedir pues un precio por el libro para a la vez también ayudar a sufragarlo, ¿no? Por bueno, los gastos que conllevará, por así decir. También la persona que ofrece esa financiación, pues bueno, que tampoco tenga que ofrecer tanto, con el ingreso pues, de la venta de los libros, pues se pueda generar un poco de, no beneficio, sino reinvertirlo para nuevas ediciones, para nuevos libros. Es de lo que se trata. No es un dinero para uno mismo, para uso personal, sino el dinero que se saque de ahí, reinvertirlo pues para hacer nuevos títulos, nuevas ediciones de nuevos libros. Es la idea. Okay. ¿Alguna duda de alguien? Si no, pueden llamar al teléfono. De quejas. Felicidades, Josep. Has dejado la brocha ahora por la tinta, ¿eh? Muy bien. De pintura a tinta. Pero esto os digo, hermanos, que esto es un milagro del Señor. Esto es un milagro del Señor. Porque ha mandado un ángel para que sufrague todo esto. Esto es un milagro del Señor. Pensad que es la misma inimaginable, persona. Que no lo hubiésemos pensado. Es la misma persona que ha sufragado los vídeos en inglés. O sea que ya es para dar gracias a Dios porque lo ha puesto así en el camino y está haciendo esto de todo corazón y no lo hace para ningún beneficio propio, sino todo lo contrario. Ojalá hubiese más personas así para todos los idiomas, ojalá. Sí, sí. Ok. Pues hola, hasta la tarde. ¿A qué hora será el culto? 4, 4:30. 4:30. Vale. Pues nada, feliz sábado. Hasta luego. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Adiós.